A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Función exponencial del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Shuhendi. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar ya propiamente lo que son gráficas de funciones. Anteriormente vimos lo que era número logarítmico y exponencial y ahora vamos a desarrollar lo que son propiamente la gráfica de las funciones y vamos a iniciar con la función exponencial. Así que, si ya están listos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a conocer lo que son las propiedades y la forma de una función exponencial. Anteriormente habíamos visto que cuando un número está posicionado sobre otro, este número se le conoce como base y al que está arriba se le conoce como exponente. Entonces, esa es nuestra forma base. Cuando vamos a hacer cambios en el exponente, o sea, cuando el exponente es variable, estamos frente a una función o a una ecuación exponencial. En este caso nos van a dar un rango de números, nos van a dar un rango de datos que vamos a colocar dentro de esa variable x. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de una función exponencial? Primero, el dominio es el conjunto de todos los números reales. Eso quiere decir que todos los números que están en el eje x pueden ser parte de esta función. Y luego, el contradominio. ¿Qué es el contradominio de una función? Muy bien, es el eje vertical. En este caso, para la función exponencial, van a ser solamente los valores positivos de y los que pueden ser parte de la gráfica. Y luego, la función va a ser creciente, o sea, va a tener esta forma, va a ir así, cuando la base, el número que tengamos aquí en la base, sea mayor a 1. Y va a ser creciente, eso quiere decir que va a venir así, va a tener esta forma, cuando n sea menor a 1, pero sea mayor a 0. Entonces, si está entre 0 y 1, hablemoslo más puntualmente, cuando sea un número racional, cuando sea un quinto, un noveno, un tercio, entonces va a ser decreciente. Y lo vamos a ver a continuación. También, otra característica es que el eje Y, el eje X, perdón, el eje horizontal, es una asíntota. O sea que las gráficas se van a ir acercando al eje X, pero nunca lo van a tocar. Sin embargo, sí van a tocar al eje Y, cuando Y valga 1. ¿Sí? Y lo vamos a ver a continuación. La función es continua desde menos infinito hasta más infinito. Y la función es 1 a 1. ¿Por qué es 1 a 1? Porque para cada valor de x se va a tener 1 y solo un valor en y. Entonces, estas son las propiedades. Vamos a observarlas con las gráficas propiamente. ¿Sí? Nos dice, practiquemos. Y nos dan la función 3 elevado a la x. Vemos que el exponente es variable. Entonces, como el exponente es variable, tenemos una función exponencial. La función exponencial muchas veces representa crecimientos en población y está muy aunado a lo que es el análisis matemático. Vamos a tomar un grupo del dominio
y estamos tomando los valores desde menos 3 hasta más 2. Ese es nuestro rango que estamos tomando en este momento. Y vamos a ver qué valores se obtienen en el contradominio. Vamos a iniciar entonces. Tenemos la función 3 elevado a la x. El primer valor que nos dan para calcular es menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Donde está la x, colocamos ahora menos 3. Y nos queda así, 3 elevado a la menos 3. ¿Qué hacemos cuando tenemos un exponente negativo? ¿Cómo lo convertimos en positivo? Muy bien, lo vamos a trasladar abajo de la unidad, o sea, así. 1 dividido 3 elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, ya no tenemos un exponente negativo porque está trabajando abajo en el denominador. Ahora, ¿qué nos indica el exponente? ¿Cuántas veces se debe de multiplicar por sí mismo la base? Entonces, vamos a desarrollar esta operación. Nos queda 1 dividido 3 elevado a la 3. Entonces vamos a tener 3 por 3 por 3. Ya tenemos ahí toda la operación y nos va a quedar como resultado final 1 dividido 3 por 3, 9 y por 3, 27. O sea que cuando x vale menos 3, y vale un 27. Es un número muy pequeño, ves que es algo pequeño. Y luego continuamos así. 3 elevado a la menos 2. Desarrollamos la misma operación y tienes que obtener por resultado un 90. Continuamos realizando las sustituciones. Ahora para el valor menos 1, el valor va a ser un tercio. ¿Y qué pasa cuando el exponente es 0? Cuando el exponente es 0, la base se obtiene como resultado 1. ¿Sí? Entonces, cualquier base elevada al exponente 0, su resultado es 1. Y luego vamos con los exponentes positivos. 3 elevado a la 1. Esto nos va a dar 3. 3 elevado al cuadrado nos va a dar 6 o 9. Muy bien, 9, 6 no. ¿Sí? No multiplicas la base por el exponente, sino que multiplicas la base 2 veces por sí mismo. En este caso, 3 por 3. Muy bien. Entonces ya observamos y vemos los números, cómo van creciendo. Tenemos números muy pequeños, llegan a 1 y empiezan a crecer muy rápido. Esa es una característica de la función exponencial. Pasado de 0, empieza a crecer muy rápido. Entonces, observemos esto. Cuando x vale 0, y vale 1. Esa es una característica de las funciones exponenciales. Tocan siempre al valor 1. Aquí. Cuando vale menos 1, y vale un tercio. Y se va haciendo cada vez más pequeña. Pero hacia el lado derecho, cuando vale 1, empieza a crecer hacia 3. Y cuando vale 2, ya alcanza el valor 9. Vemos que el crecimiento es muy rápido, ¿verdad? Y la figura nos va a quedar así. Y aquí al lado izquierdo, vemos que los valores se van haciendo cada vez más pequeños y cada vez más pequeños. Van a acercarse mucho al eje X, pero no lo van a tocar, porque X es una asíntota, es un límite. Y luego vemos hacia el lado derecho, vemos que el crecimiento es muy rápido. Esa es una característica de las funciones exponenciales. Esta es la gráfica para la función
3 elevado a la x. Las funciones exponenciales se pueden correr hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y ese corrimiento se va a manifestar en el exponente. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos la función 3 elevado a la x más 2. Vemos que ahora el exponente es una suma. Esto nos va a indicar, ¿sí? Nos va a indicar que la función se va a correr 2 espacios hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a evaluar números negativos, aquí tenemos un positivo y un negativo, se van a restar. Por eso es que se corre hacia la izquierda. Entonces, aquí teníamos 2,9. Este punto se va a correr. Todos los puntos que teníamos anteriormente se van a correr. 2 espacios. Y la gráfica nos va a quedar así. ¿Sí? Si te das cuenta, se corrió 2 espacios porque esta es la función 3x más 2. Nos corremos 2 espacios a la izquierda. ¿Y cómo graficaríamos esta función? Vamos a colocarla aquí con rojo. F de x igual a 3 elevado a la x menos 2. ¿Cómo nos queda el exponente? Como aquí vamos a evaluar números negativos, esos números se suman. Y entonces nos va a trasladar la función 2 espacios hacia la derecha. Entonces, estos mismos puntos los corro 2 espacios, ¿sí? Y ahora tenemos la gráfica de la función acá. ¿Sí? Entonces vemos cómo afecta un exponente y cuando tiene algún valor que le acompaña. Si es positivo, tenemos un corrimiento hacia la izquierda. Si es negativo, tenemos corrimiento hacia la derecha. Ahora veamos qué pasa cuando el número de base es menor a 1, pero es mayor a 0, o sea, cuando es una fracción. Vamos a tener este ejemplo. 1/3 elevado a la x. Entonces, vamos a evaluar los valores menos 3 hasta 1 positivo. ¿Sí? Vamos a observar cómo va a ser este comportamiento. Entonces empecemos con el valor menos 3. La función es 1 dividido 3 elevado a la menos 3. ¿Qué hacemos? Entonces en este caso vamos a representar esta fracción como número y exponente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a escribir 1/3. 1/3 yo lo puedo reescribir como 3 a la menos 1. ¿Sí? Así como lo hicimos anteriormente. Teníamos un exponente negativo, lo volvimos fracción. Ahora tenemos fracción y lo regresamos a exponente negativo. Elevado a la menos 3. Y entonces ahora usamos leyes de potencia. ¿Qué pasa cuando tenemos doble potencia? Muy bien, se multiplican. Y entonces vamos a tener menos por menos, más 1 por 3, 3. Y entonces ahora nos queda un exponente positivo. O sea que los exponentes positivos nos van a dar números grandes. Al contrario del ejemplo anterior. Y entonces vamos a tener aquí 27. Ahora te toca a ti seguir con el ejercicio. Ya vimos que cuando tenemos el exponente negativo, vamos a tener 27 en valor. Para el valor menos 2, tienes que obtener un valor 9. Para menos 1, 3. Y mira cómo los números se están haciendo cada vez más pequeños. Cuando vale 0, cuando tenemos 1/3 elevado a la 0, cualquier base elevada al exponente 0, el resultado va a ser 1.
Y cuando tenemos 1, pues va a ser la misma base, 1/3. Ahora observa cómo los números van disminuyendo. Entonces la gráfica viene así, acercándose al eje X. Entonces teníamos que cuando vale 2, menos 2, este vale 9, cuando vale menos 1, vale 3, cuando vale 0, 1, y así se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí? Te recuerdo, estas gráficas cortan el eje Y en el valor 1. Muy bien, aquí lo dejamos claro. Bien, ahora vamos a ver nuestro último modelo de gráfica. Vamos a ver nuestro último modelo de gráfica y vamos a recordar un poquito, aquí nos falta una tilde, el número E. ¿Te recuerdas de la constante de Euler? La constante de Euler es 2.718281828. Perdón, aquí puse un 2, aquí es 1. 1828. Y se puede calcular con esta fórmula. De hecho, la graficamos, la evaluamos en una clase anterior. Entonces solo es para que recuerdes el número E, que es una constante muy importante en matemática. Ahora, vamos a ver entonces función exponencial natural. ¿Qué pasa cuando la base es el número E? Cambia un poquito la situación, un poquito nada más, ¿sí? Y entonces, cuando nos dicen, hay que evaluar el número E como base y un exponente variable. Siempre estas gráficas van a cortar al eje Y en 1, en el valor 1. Y la gráfica de crecimiento va a ser así. En azul observamos la gráfica de la función Y igual a E, que es la constante de Euler, elevado a la X. ¿Sí? Y corta el eje Y en el valor 1. ¿Cómo hacemos para que la ecuación sea decreciente? Para que la gráfica sea decreciente. Ahora vamos a colocar el exponente negativo. Lo vamos a colocar ahora con negro. Vamos a tener Y igual a E a la menos X. ¿Sí? Esta es la ecuación que nos va a generar una gráfica decreciente. ¿Sí? Anteriormente era, ¿por qué? Porque la base era entre 0 y 1, era una fracción. Pero ahora es cuando el exponente sea negativo. Tenemos cuidado en esto. Y por último, esta gráfica sí tiene una representación negativa. Sí tiene representación negativa. Y la vamos a dibujar en rojo. La gráfica cuando Y es igual a menos E elevado a la menos X, cuando tenemos base negativa, observamos anteriormente que las bases no eran negativas. Aquí la base es negativa y el exponente es negativo, entonces la gráfica va a tener esta forma y va a tocar al eje Y o lo va a cortar en el valor menos 1. Estas son las formas básicas de la función exponencial natural. ¿Sí? Ok. Te recomiendo por favor que practiques, que realices todos tus ejercicios que tienes en tu guía de Aprendo en Casa y que vayas guardando todos tus trabajos en tu portafolio. Comparte con un adulto, con tus amigos, todo lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de lo que es función exponencial. Y te recuerdo, lávate las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante, recuerda que nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.